Instituto de Investigaciones en Arte, que justamente en este octubre cumple 10 años de haber sido creado por una decisión del Consejo de Facultad de Artes, justamente para motivar la investigación en el área artística, ¿verdad? De muy diversas maneras, ¿verdad? Pero la investigación artística. Voy a hacer una brevísima presentación, más que presentación son agradecimientos, ¿verdad? Estas jornadas son posibles gracias, bueno, por supuesto, a los y las participantes, ¿verdad? Que vienen aquí a compartir sus investigaciones. Les cuento, el programa está interesantísimo, valiosísimo todo lo que han trabajado y también bastante compacto, entonces también les voy a pedir a los expositores y expositoras también que nos ciñamos a los 15 minutos indicados. Ustedes no tienen 15 minutos, y aquí agradezco entonces la presencia de Susana Sánchez Carballo y Susi Vargas, investigadoras de este hermoso proyecto que es Cronologías de lo Invisible. Ellas tienen la conferencia inaugural. Antes de iniciar, cierro con los agradecimientos, además de a los y las expositoras y expositores, quisiera agradecer a la doctora Carolina Sanabria, al doctor Salomón Chávez, quienes se encargaron de coordinar todo el proceso de las jornadas, ¿verdad? Es decir, recibir las propuestas de ponencias, evaluarlas, coordinar el cronograma y demás. Además de Carolina y Salomón, quiero agradecer al equipo administrativo del IARTE, Nelson Soto, Jocelyn Gómez, y a la diseñadora Melissa González, y por supuesto a Luis Diego Zúñiga, que es el técnico del RIT, ¿verdad?, de la Facultad de Artes, a quien debemos poder realizar esta actividad en un formato híbrido, es decir, vamos a tener la oportunidad aquí de compartir esta ponencia y al mismo tiempo está siendo transmitida por las redes del Instituto de Investigaciones en Arte. También tendremos sesiones mañana y pasado mañana, miércoles y jueves, en este caso solamente virtual, con un programa, como les digo, riquísimo y bastante compacto en cuanto a cantidad y calidad. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí a Susana y Susi por acompañarnos y presentarnos este hermoso proyecto Cronologías del Invisible, que hizo mucho ruido, ¿verdad?, en el primer semestre del año, y entiendo que va a seguir haciendo ruido, ¿verdad?, y sobre eso digo ruido en el mejor sentido, ¿verdad?, que la gente escuche, ¿verdad?, hacer visible lo invisible. Bueno, cuéntenos sobre ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la presencia, tanto aquí en este foro como también en la presencia virtual. Muchísimas gracias al doctor Bertolt Salas y a la doctora Carolina Sanabria, quien muy amablemente nos invitaron para poder comentarles un poco un proyecto que realmente comienza en el 2018, pero vamos a tratar de sintetizar y resumir en 45 minutos. Para hacer también la dinámica de la presentación un poquito más orgánica y fluida, como fue nuestro proceso de trabajo conjunto, vamos a ir alternando las diferentes temáticas y estudios de casos que abarcan y que permiten potenciar mucho más lo que fueron estas 3 exposiciones historiográficas, que, como decía Bertolt, se presentaron de marzo a julio de este año. Primero que todo, es importante enfatizar que, aunque 2 exposiciones de ellas que se presentaron en el Museo del Jade y en el Museo Calderón Guardia fueron de manera simultánea en marzo de este año, fueron 2 exposiciones con museografía totalmente diferente. Se pensó una museografía especialmente para poder potenciar y dar mucho más resonancia y eco a las obras que íbamos a presentar allí, creando un guión ajustado a ese espacio museístico. En el Museo del Jade se presentó del 3 de marzo al 31 de julio. En el Museo Calderón Guardia se presentó una exposición del 10 de marzo al 13 de abril, en donde, como nos permitieron utilizar todo el museo, presentamos y se presentó realmente por primera vez 111 obras de más de 50 artistas mujeres del siglo pasado.
Y por último, en la Biblioteca Nacional se hizo una exposición con fines más didácticos, que vamos a ver posteriormente, que se presentó del 20 de junio al 29 de julio. Como les decía, en total se puede decir que en estas 3 exposiciones se presentaron 150 obras y 65 artistas. Sin embargo, este número de artistas ha crecido aún más porque por la visitación tan grande que se tuvo en estos 3 espacios, muchas personas se nos han acercado diciendo sobre posibles artistas, familiares de ellas, que no entraron en la investigación, y por eso esto es un proyecto que, aunque comenzamos Susi y yo en el 2018, de manera autogestionada, con recursos propios, es un proyecto que todavía no tiene fin, ¿verdad? Vamos a seguir en búsqueda de artistas, sobre todo en zonas fuera de la GAM, fuera de la gran área metropolitana, y abarcando otros espacios que tal vez han sido también excluidos por una historia oficial patriarcal. Precisamente para conceptualizar un poquito las premisas que nos llevaron a comenzar esta investigación, tanto Susi como yo nos caracterizamos por ser artistas visuales, pero también en nuestra práctica artística tener una vocación por lo que es la investigación. Precisamente nos graduamos de pintura en esta facultad, y creo que algo que nos motivó en nuestros tiempos de estudiante era que no teníamos tantas referentes sobre artistas mujeres, creadoras, gestoras. Es más, los espacios de exposición y los espacios legitimados tienen nombres de hombres, como la Galería Francisco Amiguetti, aunque hubo mucha participación de mujeres como Hilda Chenapuy, que no se conocen y que no se visibilizan en lo que fue la construcción de la carrera Historia del Arte. Esto por decir solo un ejemplo. Creo que desde esos inicios de estudiante, tanto Susi como yo, tuvimos entonces el deseo de ir conociendo a muchas más artistas, creadoras, gestoras, para ir construyendo lo que muchas teóricas feministas mencionan que es algo vital para poder crear una historia más allá de la oficial patriarcal, que es crear una genealogía de mujeres, de referencias. Por ejemplo, Virginia Woolf en su libro Una habitación propia menciona eso, que como para ella fue indispensable el conocer una genealogía de escritoras para poder autodefinirse y autolegitimarse como tal. Entre esta gran búsqueda que comenzamos ya de manera conjunta en el 2018, cuando unimos esfuerzos, Susi y yo, empezamos a investigar cuánto realmente estaba de presencia de obras de mujeres en diferentes técnicas, escultura, pintura, grabado, cerámica, etcétera, en colecciones estatales y colecciones privadas. Esto nos llevó a crear una alianza con estas diferentes colecciones estatales en que nos suministraron y nos facilitaron obra que estaba presente en sus acopios. Como coleccionistas privados, que como ven son casi 30 coleccionistas privados que nos facilitaron y nos dieron su voto de apoyo para poder construir toda esta museografía tan grande que se planteó en 3 espacios diferentes. Creamos 6 alianzas con diferentes organizaciones que nos permitieron crear otros medios para visibilizar nuestro proyecto. También este proyecto es declaratoria de interés cultural y marca Esencial Costa Rica. Aunque nuestro proyecto es autogestionado, cubrimos los costos para que se restauraran 5 obras, 3 de colecciones estatales, 2 del Museo del Banco Central, 1 del Museo de Arte Costarricense y 2 de colecciones privadas. Esto con la gran alianza de Conarte. Sus fundadoras, Alicia Zamora y Nana Jiménez, realmente tuvieron una colaboración muy estrecha y muy empática para cubrir y ayudarnos a cubrir los costos básicos de lo que era la restauración de estas piezas, que por su estado precario de conservación no podían ser expuestas si no se restauraban, pero que precisamente por ese estado precario de restauración tenían
tal vez 50 años en los acopios de los museos sin ver la luz. También logramos, por medio de la colaboración con el CETAF, por medio de Laura Pacheco, Rafael Chinchilla y Gabriel Hernández, la creación de un documental Visibles en que nosotras exponemos nuestras premisas teóricas y conceptuales para comenzar este proyecto, y además las creadoras, que ahí tienen los nombres, Irene, Paula, Erika y Stacy, lograron crear un documental mucho más experimental y mucho más vivencial, subjetivo, a partir de la mirada de ellas, de cómo nos veían a nosotras como creadoras. Este documental precisamente también lo pueden ver, en nuestro canal de YouTube. También es importante decir que aunque es un proyecto autogestionado, quisimos construir y crear 2 cortos para participar en los episodios 1 y 2 del Art City Tour virtual. Realmente la plataforma, la gran plataforma de Henry Bastos del Art City Tour, en los proyectos que se ven allí son mayoritariamente de museos o de galerías, es decir, espacios que son legitimados o que tienen recursos propios para poder crear estas cápsulas informativas sobre sus exposiciones. Nosotras quisimos producir 2 videos que pudieran reunir las acciones y las actividades que habíamos hecho en las 2 exposiciones más grandes que tuvimos, el Museo del Jade y el Museo Calderón Guardia. Por ejemplo, están viendo que en el Museo Calderón Guardia, aunque estábamos en pandemia y no se podía hacer un Art City Tour presencial, quisimos también crear una actividad de mediación con un videomapping, utilizando esa fachada hermosísima del Museo Calderón Guardia. Contratamos un productor en videomapping, el cual nos hizo una intervención que permitió, como les mencionaba, que se presentara nuestro proyecto en otras dimensiones, en otros medios, en otras plataformas. Con también un enunciado muy importante para nosotras: desmantelar narrativas patriarcales. En estos meses hemos hecho más de 30 visitas guiadas. Para nosotras, la parte didáctica y el recorrido y el diálogo que podíamos crear de uno a uno con diferentes personas que tal vez son más, que abarcan más lo que es la comunidad artística o el gremio artístico, sino que son de escuelas, colegios, de las zonas rurales, era para nosotras muy importante. Hicimos talleres y también produjimos espacios de mediación. Por ejemplo, Monogramas del Tiempo, que es solo un ejemplo, lo producimos con las artistas Tatiana Vargas, Marjorie Navarro y Andrea Cambronero, en que hicieron también un trabajo de acercamiento y una visión, ya que ellas son artistas mucho más jóvenes que nosotras, en que nos facilitó acercarnos a otras poblaciones que no eran tal vez las más cercanas a la población de artistas mujeres que nosotras trabajamos en esta investigación, porque vale la pena decir que el grupo, cronológicamente hablando, la delimitación cronológica que hicimos para este estudio de casos y estas exposiciones, esta investigación de mujeres artistas del siglo pasado, abarcaba de 1900 a 1980. Su obra, es decir, mujeres que nacieron a finales del siglo antepasado hasta 1950 y que produjeron obra hasta 1980. En 1980 hicimos un corte. Participamos en más de 8 conversatorios, creamos 3 podcasts. Los podcasts y los conversatorios también lo pueden escuchar en nuestro canal de YouTube. Los podcasts fueron gracias a este programa de Huellas Culturales del Museo del Jade. También hicimos un sitio web que pueden acceder, en donde vamos a ir sistematizando toda la información de la creación de las biografías, que prácticamente muchas biografías de estas mujeres artistas, por no decir todas, no estaba en ninguna parte, sino que estaba dispersa en diferentes publicaciones, archivos, etcétera, y nosotras tuvimos que ir recopilando esa información para precisamente poder presentar
En primer lugar, en el Museo del Jade, la exposición que, como les mencionaba, estuvo casi durante todo el primer semestre de este año, y Susi se va a encargar de hablar estudios de casos que permitan entender un poco más el panorama y la amplitud de esta investigación. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Y bueno, vamos a tratar de socar un cachillo porque si no, no nos da chance. Sí, vamos bien. Ok. Bueno, voy a referirme a algunos casos, ¿verdad?, importantes que estuvieron en el Museo de Jade. Igual Susana va a ir refiriéndose a otros y ahí vamos a irles contando un poco el tema de cada una de las muestras. En este caso estamos viendo acá dos obras muy interesantes, ¿verdad? El tema del desnudo y del cuerpo, de cualquier manera en el arte costarricense, por lo menos para las artistas mujeres estuvo vedado por muchísimo tiempo, ¿verdad? Y eso es muy importante. En las exposiciones del Diario de Costa Rica, artistas como Manuel de la Cruz González, ¿verdad?, presentaban desnudo, pero muy pocas mujeres lo hicieron por una cuestión realmente de control moral. Aquí vemos dos obras interesantes. En primer lugar, esta obra bellísima, este desnudo de Carmen Victoria Mas, que es una artista prácticamente desconocida, egresada de la Academia de Bellas Artes, pero que su trabajo, como les digo, aparece prácticamente invisibilizado. Ella todavía está viva, tratamos de ubicarla para la exposición, pero todavía no hemos logrado hacerlo. Y podemos ver aquí un tema interesante, ¿verdad? El tratamiento de un cuerpo femenino, pero desde una visión muy erótica. Esta es una obra de la década de los 70, ¿verdad? Pero ya vemos aquí una gran fuerza erótica, también un tema de autorrepresentación, ¿verdad?, que van a ser muchas de ellas a través del retrato y del desnudo. La obra que está a la derecha es una obra para nosotras muy importante. Sí, mira, sería para la derecha de ustedes. Porque a pesar de que es un desnudo tan aparentemente sencillo, fue una obra que Lilia Artavia Bolandi, su autora, extraordinaria escultora, artista, dibujante, una de las primeras estudiantes que pueden recibir beca para irse a estudiar a México muchísimo antes de Francisco Zúñiga. Y ella, cuando regresa de México, presenta en las exposiciones del Diario de Costa Rica varios desnudos, ¿verdad?, que incluso los podemos encontrar en escultura, donde es el único lugar donde sobrevive, que son los archivos familiares. Toda la obra escultórica de ella desapareció. Esta obra se presenta, ¿verdad?, en una de estas exposiciones, si no me equivoco, la de 1932, y es censurada, ¿verdad? Es muy criticada en la prensa, porque la autora está trabajando este desnudo desde un modelo vivo, ¿verdad? Y a pesar de que ella lo hace de espaldas, sí va a recibir una gran crítica por este tema. El desnudito no es mostrado en la prensa, simplemente se le critica, y va a estar oculto por más de 70 años. O sea, esta es la primera vez que esta obra se expuso gracias a la colección Janker-Lewitz, ¿verdad? Ni siquiera aparece en el libro de exposiciones del Diario de Costa Rica. O sea, nunca más se vio desde esa primera vez que se mostró. Entonces, para nosotros era muy importante poder visualizar estas obras censuradas en algún momento, ¿verdad?, muchas de estas mujeres, por, como les digo, trabajar un tema que no era tan permitido en ellas, y en segundo, ¿verdad?, por el gran trabajo de Lilia Artavia. Esta otra obra también es sumamente importante, pertenece a Amparo Cruz, quien fuera maestra de Bellas Artes, directora incluso de Bellas Artes por muchísimos años, y cuyo trabajo no ha sido estudiado como debe ser, tanto desde la escultura como desde el grabado. En este hermosísimo grabado vemos también algo que va a ser muy interesante en estas artistas, que lo vamos a tener en varias de las obras que se van a presentar en estas exposiciones, y es la ruptura de temáticas, ¿verdad?, como la maternidad, que había sido de alguna manera idealizada en el arte costarricense, ¿verdad?, y que Amparo Cruz nos la muestra como otra realidad, o sea, la realidad del dolor, del desgarre del parto, ¿verdad?, en obras sumamente fuertes, sumamente viscerales y técnicamente maravillosas, ¿verdad? Es urgente que se rescate y se estudie más la obra de Amparo Cruz. ¿Susana? Bueno, no, seguía yo también. Es que esta se me va. Aquí tenemos dos retratos interesantísimos, ¿verdad? Hicimos una parte, la del Museo Jade fue como una sinopsis de la investigación, porque esta exposición sí iba a estar durante 6 meses en el Museo de Jade, en tanto que la del Calderón solo duró 1 mes. Aquí vemos a dos artistas muy importantes, en este caso Mireya Gurdián,
a quien se considera también una de las primeras mujeres arquitectas de la historia de Costa Rica, extraordinaria pintora, gestora importantísima, ¿verdad? Ella va a fundar la Asociación de Mujeres Artistas, ¿verdad? Este centro de estudios del arte para la mujer que va a funcionar por muchísimos años, que va a ser totalmente inédita en América Central y que le va a permitir a muchas de estas mujeres tener acceso al arte, a charlas, ¿verdad? A talleres, a hacer el espacio para que pudieran exponer, ¿verdad? Y va a ser sumamente importante. Aquí con un retrato de Eusebio Figueroa, muy interesante, muy simbólico y muy particular dentro de la colección de donde viene esta obra. Y a la derecha tenemos entonces el Gamonal. El Gamonal es una obra muy importante de la primera etapa de retratos de Luisa González de Sáenz, ¿verdad? Que presenta además este retrato de este campesino. En sus archivos descubrimos que era de hecho la fotografía de su abuelo. Y presenta, ¿no?, a esta Luisa en esta primera etapa de retratos de una gran fuerza, de una gran ruptura de paso con el retrato oficial que se hacía por lo menos en Costa Rica. Susana. Continuando con algunos estudios de caso que mostramos en el Museo del Jade, vemos dos obras de la gran artista Lolita Seller Adrain, más conocida como Lolita Seller de Peralta. Como ustedes pueden ver también en las cédulas, en el Museo del Jade nosotras quisimos primero ponerle los dos apellidos, tanto paterno como materno, a las mujeres artistas, porque, por ejemplo, por la época también muchas se conocían solo por el apellido del esposo. Luisa González de Sáenz en lugar de Luisa González Feo, o Lolita Seller de Peralta en lugar de Lolita Seller Adrain. Eso hace que precisamente toda esta herencia materna se hubiera perdido. Nosotras quisimos, como un enunciado feminista también, y para futuras personas que investiguen, que puedan saber y conocer tanto el aspecto de su herencia paterna como materna de estas artistas. Lolita Seller se caracterizó por ser una maestra del retrato. Fue una de las pocas artistas que trabajó el retrato oficial en el siglo pasado. Y, por ejemplo, cuando nosotras hicimos una entrevista a Margarita Gómez, una gran acuarelista que tenemos la gran suerte de todavía tenerla viva, nos decía que cuando ella estaba estudiando y entraba Lolita Seller por los pasillos de la escuela, era como todo un revuelo lo que se hacía, porque Lolita Seller se caracterizaba, como ven aquí, por una gran maestría. Este retrato, uno de estos retratos es uno que ella le hace a su gran amiga y gestora, escritora Luisa González, con quien también hace una publicación, un libro sobre el trabajo de, si no me falla la memoria, del Greco, porque Lolita, su tesis final de grabación, hizo una investigación sobre el trabajo artístico del Greco, y esta obra, que es muy conocida en el siglo pasado y tuvo mucha connotación muy importante por la maestría que se veía plasmada en esta obra, es un retrato a su sobrino Gastón de Meserville, que también nos facilitó la obra. Cristina Fournier es una de las pocas artistas que trabaja la acuarela de una manera sumamente valiosa y significativa de mencionar, porque ella no utiliza lápiz, ella no utiliza trazos de lápiz para guiarse, sino que son solo los espacios y las manchas de color las que permiten construir estas maravillosas orquídeas que vemos aquí de la colección de Linz. Y me permito decir una cosa, un enunciado de Cristina Fournier, que para nosotras también era muy importante hablar de las relaciones entre las artistas, entre sus maestras y ellas como estudiantes. Perdón. Cristina Fournier menciona en una entrevista que se le hizo: la concepción del peso del espacio balanceado de las formas y la importancia del trazo del pincel, manejado tanto en la escritura como en la pintura, lo capté en las lecciones de Hilda Chenapuy. Doña Hilda, que les mencionaba, fue una gestora, pensadora, escritora, pero también una mujer cuya sensibilidad artística fue
una gran herencia y dejó una gran herencia y una gran huella en todas sus discípulas. Aquí vemos obra de otra acuarelista que trabajó temas de la naturaleza que nunca se ha mencionado como se debe, que es Laura Lyon. Laura Lyon fue una artista que no solo expuso en el Museo Nacional, en el Teatro Nacional, en el Centro Cultural Norteamericano en el siglo pasado, sino también que en Inglaterra. En Inglaterra tuvo varias exposiciones en el Museo aquí de Historia Natural de Nueva York, para ser más precisa. En 1955 fue electa Fellow Royal Society of Arts en Londres y además una de sus obras fue adquirida por Winston Churchill. Es decir, fue una mujer que su obra se vio en muchos países, no solo en Costa Rica, sin embargo, nunca se ha mencionado su trabajo a partir de las acuarelas, que combinaba también con un tratamiento de ilustración muy característico de su obra. En esta fotografía pueden ver cómo nosotras seccionamos en el Museo del Jade varias temáticas y varios espacios para profundizar, por ejemplo, aquí en lo que era la construcción del paisaje visto por mujeres, desde Claudia Jiménez, Flora Luján, Luisa González, Dinora Volandi, Margarita Gómez, Gisela Stradman. En otra pared, en otro espacio, nos enfocamos en lo que fue la abstracción, en otra en lo que fue los retratos, representaciones de la masculinidad y feminidad, y también presentamos mucho material de archivo. Dedicamos un espacio pequeño porque realmente la galería no nos daba como mucho margen para poder presentar escultura, pero sí quisimos mostrar en este caso el trabajo de Flora Pinto, de Ángela Pacheco y de Zulay Soto, ¿verdad? Para poder evidenciar la importancia que estas mujeres también tuvieron en la escultura, donde históricamente tampoco se les ha incluido, ¿verdad? Todos conocemos textos fundamentales como Escultura en Costa Rica, donde lamentablemente no aparece ninguna escultora, a pesar de que la escultura en Bellas Artes y las mujeres insertadas en esta área de las artes había sido no solo parte de sus vidas como artistas, sino sumamente activas, ¿verdad? En este caso, luego hablaremos de Ángela Pacheco, pero también pusimos esta obra de Zulay Soto junto a lo que la inspira, ¿no? Que es todo este tema de las mamitas precolombinas, que en el caso de Zulay va a ser muy importante. El caso de Zulay es fundamental además porque Zulay no solo es artista plástica, graduada en escultura, no en pintura, como muchas veces se piensa, sino en escultura, y que por cuestiones ¿verdad? de accidentes históricos va después a dedicarse a la pintura y sobre todo a la pintura matérica. En el caso de Zulay también la tenemos como una gran gestora. Una de las cosas fundamentales de este proyecto fue también destacar a mujeres gestoras, así como Mireya Gurdián, como Hilda Chen Apuy y como Zulay, que desde la década de los 70 tuvo su galería Amiguetti, un espacio donde empiezan las primeras manifestaciones de la danza contemporánea, lo performático, el rock, ¿verdad? Entre muchos aportes que ella va a dar al arte costarricense, y también como una de las bases de la fundación del Museo de Jade, ¿verdad? Que va a ser tan importante, y toda la relación que ella va a tener con la arqueología en Costa Rica, que también es sumamente importante. Entonces, quisimos dejar este espacio, ¿verdad? También como un homenaje a ella al estar en el Museo de Jade. Precisamente como lo dice Susi, todas estas mujeres tienen una gran característica. No fueron solo productoras, por decirlo de alguna manera, de un solo medio plástico, es decir, pintura, sino que también hacían esculturas, hacían grabado y también producían editorialmente hablando, también eran gestoras, como lo mencionaba Susi con Zulay, y precisamente gracias a Zulay, que ella en los 80 hizo una exposición sobre la colección de Lins, pudimos rastrear a esta artista que estaba totalmente invisibilizada, Joana Riera Gomila, que fue una de las pioneras de las artistas que hizo mural cerámico. Como pueden ver en la imagen, ella hizo 2 murales que están en el edificio central de Lins. Aunque las 2 piezas fueron firmadas
por Joana Riera y Manuel de la Cruz González, porque Joana Riera, según lo que nos comenta la hija, buscó a Manuel de la Cruz para hacer esta colaboración en conjunto y hacer estos murales para donarlos, para entregarlos a lo que era el INS. Sin embargo, con el paso del tiempo, el nombre de Joana fue borrado, aunque como ustedes pueden ver está firmado, y esa obra ha pasado por décadas sistematizada en las colecciones, en la historia del arte, solo hecha por Manuel de la Cruz González. Cuando, como pueden ver en los archivos de la década, en el 77 precisamente, se ve a Joana Riera, aquí la pueden ver en una fotografía, mencionando cómo es ella de manera pionera la que hace la manufactura de los murales, porque ella era la experta en cerámica, es decir, Manuel de la Cruz plantea los diseños en colaboración con Joana, y ella en su taller, que también es una pionera en eso, ella funda un taller en su casa, el taller Blanquerna, en que trabaja lo que son los murales cerámicos. Este archivo que ven aquí, como les mencionaba anteriormente, Susi y yo, nos dedicamos a meternos en archivos de diferentes espacios, lugares, y cuando dimos con este archivo, Joana Riera Barahona fue el que nos permitió precisamente seguirle la pista a esta artista, seguirle la pista a lo que son sus familiares y poder sacar a la luz una obra que estaba totalmente desaparecida y borrada de la historia oficial patriarcal y solo otorgada a lo que era la figura de un artista hombre. Otra figura que quisimos destacar y que solo la destacamos por medio de los archivos es Maruja Castro. Maruja Castro es una artista que vivió muy poco, nació en 1916, murió muy joven en 1938. Por la muerte tan trágica que ella tiene, varios artistas y pensadores de la época, como pueden ver ahí, Carmen Lira, Lilia Ramos, Max Jiménez, Francisco Amiguetti, entre otras personalidades de la época, se unen para rendirle un tributo y para poder recopilar en una publicación lo que eran los poemas de ella, sus dibujos y sus pinturas. Además, ella era música. Entonces, para darle un sentido homenaje, nosotras quisimos aliarnos con un grupo musical muy joven que se llama Las Chicharras. En este link pueden acceder a la pieza que ellas compusieron basado en uno de los poemas de Maruja Castro. Como les digo, aunque eso es un proyecto autogestionado, todas las alianzas con mujeres artistas, creadoras, nosotras cubrimos los costos de esa producción, honrando lo que es el trabajo de los artistas y las artistas. Entonces se produjo esta bella pieza, Las Chicharras, con una musicalización de un poema de Maruja, en donde pueden ver material de archivo de lo que son sus poemas, sus retratos, autorretratos, sus dibujos y las cartas, que por ejemplo esta carta de Lilia Ramos que se materializa en esa publicación editorial hecha en el 39 titulada Maruja, que solo está en archivo en la Biblioteca Nacional, pero que también estaba un poco perdida, fue nuestro ímpetu el que hizo que se pudiera sistematizar la publicación. Podemos conocer un poco lo que fue la historia de Maruja a partir de la mirada de Lilia Ramos. Bueno, como bien lo recalcaba Susana, muchas artistas solo pudimos tenerlas en archivos, o sea, muchas de las obras de ellas están totalmente desaparecidas, ¿verdad? Y va a ser precisamente a través de la documentación de revistas, periódicos, etcétera, ¿verdad?, que este trabajo se va a rescatar. Una de las cosas hermosas que pudimos mostrar en esta exhibición del JADE por primera vez fue precisamente documentos históricos, el diario ¿verdad?, de trabajo y algunos libros de bocetos, los premios, etcétera, de Luisa González de Sáenz, ¿verdad?, o Luisa González Feo, que precisamente la familia todavía conserva, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver la medalla, es una medalla pequeñita, el tamaño de una moneda de 500 colones si acaso, hecha por Luis Ferón y que fue financiada por el Club de Amigos del Arte, que eso es sumamente importante porque este grupo, ¿verdad?, que se va a concentrar en la década de los 20 y que van a tener su sede en la parte desaparecida de las Arcadas,
Era un espacio donde había todo un gran gremio de muchos artistas, pintores, escultores, poetas, etcétera, en la que muchas de estas mujeres, incluyendo a Luisa, estaban insertas en este grupo que generaba un gran movimiento artístico en esa década de los 20. Entonces, aquí podemos mostrar la medalla, también se mostró el título, muy hermoso, y parte de sus archivos incluían el libro de bocetos y también su diario de trabajo, que fue para nosotras, bueno, una maravilla, ¿verdad?, poder tener esto que muchas artistas también lo hacían, lo cual es muy interesante, ¿verdad? Tenemos estos diarios de artistas donde ellas iban pegando sus recortes, cartas, fotografías, catálogos, etcétera, que nos permiten, ¿verdad?, poder recuperar parte de esta información que lamentablemente no está en archivos de instituciones. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta imagen que es parte de esos archivos cuando Luisa González en 1936 gana la medalla de oro de las exposiciones del Diario de Costa Rica, la única mujer que lo va a hacer, y la vemos precisamente junto a la obra que fue ganadora, el retrato de María Cristina Goicoechea, una obra brutal que recibió una gran cantidad de muy buenas críticas en la prensa en ese momento. Y eso nos permite pasar a lo que fue nuestro segundo espacio, ¿verdad?, que fue el Museo Calderón Guardia, donde en algún momento, que era muy bonito, cuando estaban de manera conjunta, la gente podía ver los documentos históricos de las obras en el JADE y luego pasarse a ver la obra original en el Museo Calderón, que pertenece precisamente a la colección del Museo de Arte Costarricense. Una obra maravillosa, como les digo, la historia del retrato, otra obra que debe ser estudiada, otra artista que debe ser estudiada con más profundidad. Y aquí lo vemos junto a otra artista muy importante para nosotras, ¿verdad? Una artista que poco a poco ha ido surgiendo a través de investigaciones de personas como Sofía Soto o María Enriqueta Guardia. Y esta obra es muy importante, precisamente, el retrato de su esposo, Guillermo Padilla, porque es la única pintura que ha sobrevivido de Dairin Banston, esta artista de Irlanda que estuvo aquí en Costa Rica en la década de los 20 y que también impactó a toda esa generación de artistas, pero que lamentablemente por cuestiones políticas y por cuestiones personales, toda su obra física desapareció y la única manera de poderla estudiar, de poderla encontrar y saber el tipo de obras que ella hizo estando en Costa Rica es a través del repertorio americano, que va a ser una publicación para nosotras también muy importante, porque nos va a permitir rescatar no solo la obra de ella, sino de una Lastenia Artillano, de una Emilia Prieto, ¿verdad?, y de muchas otras mujeres, además de los textos que ellas escribieron, también escribiendo sobre la obra de otras mujeres, ¿verdad? Otra artista que tampoco se ha mencionado en la historia del arte es Norma Pinto Mitrovich. A ella la ubicamos gracias a un archivo que encontramos en la década de los 50 de Francisco Amiguetti, que habla sobre un mural que posteriormente vamos a ver, que por primera vez plantea un tema apocalíptico y diferente, mencionaba en ese momento Amiguetti. Entonces nosotras nos dimos la tarea de buscar los familiares de Norma Pinto y pudimos encontrar una obra muy interesante y que quisimos colocar algunas de sus piezas en el Museo Calderón Guardia, por ejemplo, esta representación de lo que es la comunidad afrodescendiente, pocas veces representada y hecha por mujeres artistas, en una de las salas que estaba pensada en el Calderón precisamente para hablar de retratos a partir de lo que son las representaciones de la masculinidad, feminidad que les comentaba anteriormente y también de espacios íntimos de las artistas. Aquí podemos ver retratos hechos por Dinora Bolandi, Margarita Fuscaldo, Floria Pinto, con una representación de la familia en esta parte. Y precisamente Dinora Bolandi, junto con Lilia Artavia, que aquí podemos ver dos obras de ella, una del Museo Nacional y otra en el Museo Juan Santamaría, y Lolita Seller, como les comentaba anteriormente, fueron las únicas 3 mujeres que fueron contratadas por el Estado, de la parte gubernamental, para hacer retratos oficiales. Aquí veíamos los retratos de Lili, el de Dinora Bolandi es un retrato a un expresidente y Lolita Seller Audrán también tiene una gran
serie de retratos a magistrados y a jueces en la colección del Poder Judicial. Una parte para nosotras sumamente valiosa que presentamos en el Museo Calderón Guardia fue un espacio dedicado al autorretrato, porque muy pocas veces precisamente se conocen esos autorretratos como una forma también de autodefinirse y autolegitimarse que tuvieron las mujeres. Dos que pusimos en la sala principal son sumamente representativos de dos diferentes contextos cronológicos. El de la izquierda, es de Lolita Céleda Odrain, que como les digo, se caracterizaba por una gran técnica en lo que era académicamente y formalmente el retrato, y este otro es de una artista sumamente importante y valiosa, Margarita Quesada Smith. Recuerdo que en el 2016 tuve la oportunidad de tener un encuentro con don Efraín Hernández, que me brindó una serie de información y de conocimientos alrededor y de obras alrededor de Margarita Quesada, la cual me permitió y nos permitió poder tener una mayor amplitud y un mayor panorama de esta artista de Paraíso de Cartago. Y me permito decirles algo que ella en una entrevista mencionaba sobre su procedencia de una zona rural. Dice Margarita: nací en Paraíso de Cartago, fui bordadora y un día amanecí matriculada en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. Me dieron un premio de pintura en dinero, contante y sonante. A una compañera y a mí nos ofrecieron una beca por 2 años en Italia, algo que Margarita Quesada no pudo realizar. Trabajé 20 años dando lecciones en artes plásticas, 3 en una escuela y 17 en el colegio de Turrialba. Pensionada, volví a los pinceles. Y aquí está una muestra de lo que hago. Este autorretrato precisamente de Margarita refleja lo que para ella representaba ser una mujer de la zona rural, por tanto tiempo limitar su trabajo y ya en una edad adulta, mayor, volver a lo que era el trabajo pictórico. Que vamos a ver unas acuarelas posteriormente de ellas. Sumamente importantes. Aquí tenemos una serie de autorretratos que pusimos. Por ejemplo, también quisimos crear estas alianzas entre artistas. Por ejemplo, aquí vemos un autorretrato de Flora Sáenz, la hija de Luisa González. Ella precisamente, Flora Sáenz, que todavía está viva a la edad de casi 97 años, nos dice lo importante que fue su madre para que ella decidiera ser pintora. Aquí podemos ver un autorretrato de Luisa González facilitado por la colección Sáenz Shelby. Aquí también podemos ver autorretratos de Norma Pinto, Gisela Stradman y autorretratos con una técnica que se salía de lo convencional de Victoria Cabezas, con la fotografía conceptual que tanto siempre la ha caracterizado, y de Teresita Porras, que por primera vez se muestra precisamente obra inédita de Teresita Porras. También pudimos presentar por primera vez un autorretrato en cerámica de Yvette Gayer de los 70s. Yvette Gayer es una de estas artistas que de manera pionera también utiliza la cerámica no solo como de manera utilitaria, funcional, sino conceptual. Y esto nos lleva a la que fuera su maestra, Cecilia Fonseca, perdón, que es finalmente la que va a fundar la cátedra de cerámica en la Universidad aquí de Costa Rica, ¿verdad? Y que tampoco se le ha considerado nunca ni como esa fundadora de la Escuela de Cerámica, ni tampoco, ¿verdad?, lo excelente escultora que fue. En este espacio sí tuvimos, digamos, la oportunidad de poder mostrar más escultura, ¿verdad? Y dentro de las obras importantes, destacamos este es un retrato de Max Jiménez, hecho por Ángela Pacheco Zamora, quien fuera por más de 40 años, profesora de escultura y modelado de esta escuela. ¿Por qué destaco esto? Por 2 razones. Porque cuando se escribe el libro de Escultura en Costa Rica, ni siquiera se le menciona, a pesar de que ella fue la maestra de todos los grandes maestros de la escultura costarricense. Y eso es un crimen histórico. En segundo lugar, y bueno, y ahí en el link, en este que pueden ver ahí, en ese
en ese QR, si lo escanean, van a encontrar una entrevista que a ella se le hace poquito antes de morir, se le hace y está en los archivos de la Universidad de Costa Rica. Entonces, ahí pueden escuchar un poco lo que ella habla, de cómo se funda la escuela, las dificultades que habían cuando la escuela estaba allá por donde ahora está la corte. Y ella fue, al igual que muchas de estas mujeres, una de las pocas escultoras que hizo retrato oficial, ¿verdad? Retrato por contrato. Pero también hay mucha obra de ella que ha desaparecido. Este retrato en particular de Jiménez Huet, que ella hace cuando muere Jiménez Huet en los 40, es muy importante porque estaba en total abandono en el Museo Nacional. O sea, es un yeso pintado, nadie sabía de quién era, ni estaba en unas condiciones terroríficas, ¿verdad? Porque esa es la palabra. Y bueno, precisamente en el acceso a estos archivos y saber de quién era la escultura, etcétera, dimos con la noticia de cuando ella lo hace, por eso es que los archivos es tan importante, ¿verdad? Y por eso es que ir a las fuentes originales es siempre importante en la investigación. Uno no se puede quedar con lo que ya se publicó. Si uno va a hacer investigación, hay que ir a las fuentes originales. Y estas fuentes son las artistas, si están vivas, en nuestro caso, los familiares, quienes las hayan conocido, periódicos, revistas, catálogos, etcétera. Y eso nos permitió verificar que la escultura era efectivamente de Ángela Pacheco, ¿verdad? Como les digo, una maestra extraordinaria, a quien la historia todavía le debe mucho. Y también mostramos otras obras, en este caso de Teresita Porras, que es un caso muy interesante porque Teresita Porras vuelve a la escultura ya grande, ¿verdad? Después de haber dedicado su vida pues, a trabajar para mantener a su hija, ¿verdad? Y entonces retorna ya grandecita a la escultura y termina siendo escultura. O sea, muchas de estas artistas, incluso ya en edades grandes, ¿verdad? Retoman el arte, a pesar, porque eso no pasa con los artistas varones, me van a disculpar. Los artistas varones usualmente hacen una carrera de arte. No se quedan en la casa cuidando a los hijos, ni manteniendo a los hijos, ni viendo a ver cómo hacen, ¿verdad? Eso le toca a las mujeres, lamentablemente en la historia del arte así ha pasado, y eso nos ha llevado, ¿verdad?, a que muchas de ellas han tenido dolorosamente que dejar su arte por tener que mantener a los hijos, pero Teresita regresa después. Y aquí vemos dos obras bellísimas, en este caso de Dora Lizano, la primera bellísima que la tuvimos en el Calderón Guardia, inspirado en otra parte de su vida, que es la danza, y precisamente esta obra se llama Danza, una escultura abstracta preciosa, y aquí la vemos precisamente en el taller de escultura, cuando estaba moldeando la escultura que ahora está por la Escuela de Música, y que lamentablemente está en total abandono, total deterioro, ¿verdad? La documentamos para la exposición y está abandonada por completo, y la vemos precisamente con esta modelo, ¿verdad?, que por décadas estuvo en Bellas Artes. Vamos a cambiar el micrófono así porque parece que este está malo. Para ir hablando de los espacios, también dedicamos un espacio a lo que era el grabado con obras de Magda Santonastasio, Flora Sáenz, quien es una maestra en la técnica de la punta de plata, Amparo Cruz, Zulay Soto, con una obra, por ejemplo, aquí sumamente interesante, La izquierda erótica. Y también un artista que rescatamos, que para nosotras era muy valioso sistematizar su trabajo producido en repertorio americano, es Lasteria Araujo Serpas, quien nació en 1902 y murió en el 2002 en El Salvador. Ella es una artista que junto con Emilia Prieto se caracteriza por utilizar un grabado y una obra tanto en el grabado como en la pintura, como pueden ver aquí, que solo es un archivo del repertorio americano, una obra sumamente contestataria, una mujer ideológicamente de izquierda que tenía un discurso muy fuerte, muy crítico hacia el entorno, no solo costarricense, sino centroamericano, y con posiciones muy fuertes para las mujeres de la época. Vale la pena decir que nosotras sistematizamos de repertorio americano más de 50 grabados, ahí solo pusimos 6, pero en nuestro sitio web pondremos toda la sistematización de esos grabados que hicimos en repertorio americano. Bueno, el tema del paisaje es importantísimo, ¿verdad? Y aquí vamos a generamos un espacio, ¿verdad?, por el tema del paisaje que va a ser recurrente en el arte de las mujeres, y bueno, y con mujeres impresionantes como Claudia Jiménez, que es de quien estamos viendo esta obra.
Claudia Jiménez, muchísimo antes de Felo García, trabajó el tema de la marginación urbana, ¿verdad? En lugares como la calle La Puñalada, ¿verdad? Que nosotros siempre decimos que hacía Claudia Jiménez, ¿verdad? En aquella época, de estas mujeres todas así, ¿verdad? Y metida en la calle La Puñalada. No sé si entienden las implicaciones de esto, ¿verdad? Es como en este momento irse a meter a una zona urbana de Costa Rica, de San José, muy fuerte. Y ahí andaba Claudia Jiménez pintando esto. Entonces es muy importante esta ruptura. También, y antes de hablar de Margarita, una cosa que para nosotros es importante, porque era algo que nos decían en las visitas guiadas, es que las mujeres siempre pintaban flores y paisajes, porque, ¿verdad? Como que no tenían nada más que hacer, bodegones, paisajes y flores. Y uno dice, bueno, y Span también pintaba flores. ¿Y quién dice de Span algo? O sea, las obras de Span valen un platal. ¿Y por qué entonces Laura Lyon o ellas no podían pintar flores? ¿Por qué siempre se habla del paisaje de un Fausto Pacheco, de un Kiko? Pero si son mujeres, entonces el paisaje es menos. Me explico, es muy importante integrar en la historia del paisaje, del arte en general, a estas mujeres. Margarita Bertó, y aquí estamos viendo una acuarela divina, Margarita Bertó casi desconocida, ¿verdad? Es una maestra que además de insertar la acuarela como lenguaje, Claudia Jiménez también lo hizo muchísimo antes, pero Margarita lo pone como técnica fuerte, en un momento en que la acuarela era considerada solo el boceto para un óleo, y ella lo instaura como una técnica importante, y además va a tener un arsenal de alumnas y alumnos muy importantes, ¿verdad? Entre ellas Sonia Lines, Gisela Stratman, que hasta el santo día de hoy sigue dando clases, ¿verdad? De acuarela, Margarita Gómez, ¿verdad? Una cantidad de mujeres artistas y el mismo Luis Paulino que van a ser alumnos de Margarita, y Margarita va a integrar, ¿verdad? Algo muy importante ahí, que es sacar a estos estudiantes de Bellas Artes y llevarlos a pintar afuera. Eso va a ser sumamente importante. Dentro de los hallazgos de la investigación tenemos esta obra de Emilia Prieto, que siempre por su lado frontal, digamos, fue vista de esta única manera, el bodegón de Emilia Prieto con su firma, pero por detrás el lienzo traía un hermosísimo paisaje, que ese es el que nunca se ha visto, ¿verdad? Entonces a veces solo y únicamente con la obra y inspeccionándola por todos lados que uno se puede encontrar cosas. Y rescatamos este trabajo también de Grace Herrera, que lamentablemente murió antitos de que nosotros inauguráramos, perdón, quedó muy rápido, que es muy importante porque Grace es una de las pocas artistas, pintoras, que trabajan el paisaje fuera del Valle Central, ¿verdad? En este caso de Guanacaste, y también todo este tema, ¿verdad?, de familias que trabajaban el arte, en este caso las dos hermanas Gordienko, Magda y Senia, ¿verdad?, que ambas fueron dos artistas muy interesantes que trabajaron de manera muy activa. Magda todavía está viva, y precisamente con esta obra, Senia Gordienko gana en el 76 la medalla de oro en el Salón Anual de Artes Plásticas, la única otra segunda mujer que ganara medalla de oro en un concurso en Costa Rica. Bueno, yo no sé cómo estamos de tiempo. Sí, entonces no sé si… Vamos contando, si quieres. Sí, o si vamos, sí, muy rápidamente tal vez, ¿verdad? La verdad es que todo esto está en la página de ustedes, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, muy rápidamente también admitimos a artistas, incluimos artistas que fueron pioneras con respecto a las técnicas, como Victoria Cabezas, utilizando su técnica y más bien utilizando obras que estaban más enfatizadas a lo conceptual que a la técnica fotográfica, o precisamente el documental de la artista, gestora y fundadora del Centro del Cine, María Los Ángeles Quitico Moreno, quien sin ella no tendríamos una industria cinematográfica costarricense, todavía está viva, y creo que falta darle los honores que corresponden precisamente por su gran labor en lo que es el cine. En la parte de abstracción destacan artistas como Sor María La Salet, con obras que pueden visualizar aquí, en que ella utilizaba lo que eran los conceptos de la espiritualidad. Tanya Creiza, que es una artista que no se conoce tanto, pusimos obras de ella correspondientes al Museo del Banco Central. Teresita Porras también, una artista que se destacó en la abstracción, como también en la escultura, como lo decía anteriormente Susi. Y aquí pueden ver una parte en que también pusimos a otras artistas como
Lola Fernández, obviamente. Tratamos de no destacar el trabajo de las artistas más conocidas, sino en esta exposición precisamente hablar de las artistas más desconocidas. Otra parte fue lo simbólico, que Susi les va a hacer más referencia con respecto a eso. Sí, vamos a hacerlo rapidito, nada más para poder cerrar con lo de la biblioteca. Aquí tuvimos a muchos artistas, ¿verdad? El simbolismo y toda la parte como más intimista y conceptual, ¿verdad? Lo podemos encontrar en muchos artistas. Aquí vemos a Grace Blanco y a, siempre se me olvida, a Margarita Quesada Smith, ¿verdad? Que es de las pocas que trabajan el tema de la noche, lo cual es muy importante. Y en este caso, aquí es muy interesante el trabajo de esta artista, un poco naif, Flori León, que la quisimos rescatar, porque es parte de las artistas, primero que trabajaron con técnicas como el bordado, ¿verdad? Que de hecho está muy inserto en las técnicas contemporáneas de las artistas feministas, y también por ser una artista disidente. Y ya para cerrar con lo que fue la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional también quisimos utilizar un elemento que llamara la atención desde el punto de vista de la transitabilidad. Hicimos estas dos mantas con fragmentos de las miradas de retratos y autorretratos de las artistas. Y aquí lo que utilizamos fue mucho material de archivo. Algo que es indispensable para nosotras fue este libro, La mujer a través de 4 siglos, de Ángela Acuña, esta pionera en lo que fueron las luchas sufragistas, escritora, la primera mujer que se graduó de Derecho en Costa Rica y en Centroamérica, y ella fue la primera que en este libro hizo un mapeado de muchas biografías, no solo de artistas, sino enfermeras, gestoras, educadoras, etcétera. Ese libro para nosotros fue un insumo principal. Aquí en la biblioteca rápidamente les voy a enseñar imágenes de lo que hicimos con un montaje museográfico diferente en que produjimos 30 afiches en que, como pueden ver, se presentaba una biografía y la digitalización de material de archivo que encontramos en la Biblioteca Nacional, que por ejemplo en el caso de artistas como Ángela Castro y Carlota Brenes Argüello, quien también fue escritora y gestora, solo se conoce su obra a través de lo que es en los archivos, aunque Ángela Castro Quesada fue la primera decana precisamente de Bellas Artes, pero su obra pues no la pudimos contactar. Olga Espinach Fernández, no solo con su trabajo pionero en gestión, aquí pusimos también de su periódico El Siglo XX, una obra que se ha mostrado inédita gracias a la gran colaboración de Alina González, que fue esta obra de Emilia Prieto, que sirvió como portada en el libro de Luisa González, A ras del suelo, precisamente la plancha, que es un símbolo tanto literario como para la familia González. Margarita Bertó con material de archivo inédito, por ejemplo, obras de Yolanda Oreamuno, cuando fue estudiante de ella en el taller de Margarita. U obras también inéditas, como les comentaba, del mural de Norma Pinto, que solo lo pudimos tener en archivo por una publicación de Francisco Amiguetti, en que se ve, además del texto de Amiguetti, hablando hermosamente del trabajo de Norma Pinto, su mural, que fuimos a la casa de Norma, que era de Norma Pinto, y pudimos fotografiar y registrar una parte del mural que todavía queda. Los murales de Flora Luján en la Escuela Normal de Heredia también solo se encuentran en material de archivo. Y estas son ya últimas imágenes, por ejemplo, de María Fernández de Tinoco, quien también fue pintora. Esta obra no la cedió Zulay Soto de su colección, en que también pues, se sabe sus aportes a lo que es la publicación editorial, con Zulay, con Yonta, con también toda la parte arqueológica del Museo Nacional. Y por último, para terminar, 2 grandes hallazgos, y sobre todo este último de Guadalupe González Luján, hermana de Manuel de la Cruz González, que pudimos conocer obra de ella a partir de una coleccionista privada que nos facilitó esta hermosa obra, y precisamente aquí dar pie a cuántas mujeres todavía faltan por visibilizar su trabajo. Y para terminar, no podemos dejar de concluir sin hablar de Pachita Crespi, de Pacífica Crespi Castro. Pacífica Crespi Castro fue una artista
que tuvo su galería en el centro de Nueva York, fue un referente en lo que era la gestión internacional. Su presencia significativa como artista, gestora, educadora, docente también se ve en Panamá, fue incluida hace 5 años atrás en el libro de Panamá de mujeres en las artes visuales. Sin embargo, en Costa Rica nunca se nombra sobre Pachita Crespi. Pachita Crespi también fue escritora, nosotras conseguimos diferentes libros de ella publicados en inglés. Por ejemplo, hay un libro muy interesante que habla sobre un diario que ella hace por todo Centroamérica, y lo lamentable de Pachita es que aunque toda su vida vivió entre Estados Unidos, Europa, Panamá, hizo viajes por toda Centroamérica, como les menciono, recogiendo lo que son las tradiciones y que podían tal vez crear un diálogo en Centroamérica. Cuando vuelve a Costa Rica en la década de los finales de los 70s, lamentablemente, y aquí termina sus días, o sea, ya piensa aquí instalarse, perdón, es asesinada. Al poco tiempo ella es asesinada, obviamente también por la familia. Sabemos que Pachita Crespi era disidente sexualmente, ella tenía su forma de vida y su forma de plantear su sexualidad, hasta de vestirse, creaba una serie de connotaciones negativas que precisamente en los periódicos y en el material de archivo se ve como, aunque su asesinato nunca es resuelto, se menciona que es por las personas que frecuenta, por los lugares que frecuenta. Entonces es muy lamentable que un artista que toda su vida estuvo tan presente y pudo hacer y tuvo la libertad en todo el mundo de poder crear, hablar, gestar diferentes planteamientos artísticos, conceptuales, editoriales, etcétera, viniera a Costa Rica para que fuera asesinada y su asesinato quedara todavía impune. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana y Susi, y tremendo cierre, también digamos que tremendo cierre justamente con esta artista Pachita Crespi, ¿verdad? Que sintetiza muchas de las cosas que ustedes querían estar planteando, ¿verdad? Este enunciado feminista que está detrás de este esfuerzo de irse a los archivos, de irse a las colecciones privadas para hacer visible lo invisible. Yo sé que estamos limitadísimos de tiempo, pero me parecería como importante dar un espacio para preguntas, si hubiese preguntas de parte del público. Okay. Creo que tenemos solo un micrófono, ¿verdad? Sería ir allá, ¿verdad? Sí. ¿Una pregunta? ¿Alguien más? Ok. Gracias. Primero que todo, felicitarlas, han hecho un gran trabajo y a veces es raro ver eso aquí en Costa Rica y las felicito verdaderamente. Hay algo importante, yo no sé si ustedes han investigado las obras que hay en la Caja o las obras que hay en el Colegio de Médicos, a ver si hay mujeres ahí. Yo creo que es importante también investigar esa parte. Voy a la otra pregunta. Hola, Susi y Susana, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, creo que las felicitaciones están de más. Todos sabemos que es un trabajo maravilloso. Creo que para todos nosotros no solo ha sido muy importante esa visibilización que han hecho, ¿verdad? De lo que estaba muy oculto, ¿verdad? Muy sepultado. Pero creo que también es importantísimo ver un trabajo tan serio de investigación que se vuelca en un producto que genera tanta comunidad. Me parece eso muy importante. Y creo que es paradigmático ver cómo una exposición en sí es parte de un proceso de investigación que no es el final de una investigación, sino que es un punto que une, que ata un montón de cabos, ¿verdad? Y creo que eso también tiene que ver con todos los procesos de divulgación que han hecho, una divulgación muy activa, ¿verdad? Muy participativa, que me parece muy importante mencionar como parte de esa investigación, ¿verdad? Todos esos talleres, me parece que también plantea una forma de hacer exposiciones que es muy relevante para la escuela, creo. Y la pregunta que les tenía,
creo que hay algo que en un principio parece una paradoja, pero en realidad no lo es. Sabemos que hay condiciones infraestructurales, y es que esta escuela mayoritariamente, bueno, fue creada en un momento, ¿verdad? Cuando era la Escuela Nacional, pues solo para mujeres, ¿verdad? Y la población de esta escuela ha sido mayoritariamente mujeres, con alguna nivelación, creo, pues en los 80s, pero por ejemplo en la actualidad, creo que hay 80% de mujeres y 20% de hombres en la escuela. Y uno cuando ve, evidentemente, algunos indicios de la legitimación en el arte, por ejemplo, ve los premios Aquileo Echeverría, ve el porcentaje de colección de hombres y mujeres, es muy inequitativo, y no se da cuenta que evidentemente quizás haya que preguntarse cuál es el rol que ha tenido la escuela en la política, o teniendo implicaciones hacia la política de Estado, ¿verdad? Porque parece que eso que sucede aquí no se revela socialmente, ¿verdad? Entonces, bueno, esto no es tanto una pregunta, sino más un comentario que quiero que ustedes me comenten. Y tal vez la pregunta es, ¿qué creen que han podido remover con respecto a políticas estatales de coleccionismo a partir de esto? ¿Qué visualiza que puedan hacer? ¿Puede haber un cambio con respecto a esas políticas de cómo se colecciona o cómo se ha coleccionado el arte también? ¿Alguna otra pregunta? Okay. Ustedes han, bueno, creo que una materia que debe de instalarse en la escuela es la investigación. No sé si existe, disculpen la ignorancia, pero sí es importante. Y también que los alumnos participen en ese proceso, porque es importante que se empiece a enseñar a la gente joven. Bueno, para acordarme de las cosas. Bueno, en primer lugar, sí se hizo una investigación de las colecciones, que si quiere ahora Susana le responde mejor. En cuanto al tema de por qué hay menos mujeres si el porcentaje de mujeres que estudian arte es mayor. Eso no solo se da aquí, ¿verdad? Eso se da en todo el mundo, lamentablemente, y en todas las áreas. Precisamente un poco lo que hablábamos, de hecho tengo el caso muy personal de una amiga que los dos son fotógrafos, y fotógrafos muy reconocidos. Él no ha parado de hacer foto, ella lo dejó por completo por los hijos. Entonces hay como un, no sé, una vaina apocalíptica ahí de Eva, o sabrá Dios qué, que dice que las mujeres tenemos la obligación del cuidado de los hijos y de la familia en general. Y yo creo que eso se está rompiendo en este momento cuando vemos ya al hombre asumiendo ese papel. Pero es una cuestión histórica muy compleja para nosotras. Y además no lo creemos, que eso es lo peor, que es nuestra obligación. Entonces sí creo que es importante, primero esto, primero nosotras no pretendemos, y el proyecto no pretende, ¿verdad?, venir y decir, bueno, es que no, estamos reescribiendo una historia a la par de lo que se ha escrito. Nuestra idea no es cambiarla, sino ampliarla, ¿verdad? Ampliar esta mirada, o sea, ¿por qué si los documentos demuestran que todas estas mujeres fueron activas durante todo su momento? Porque finalmente el proyecto se llama Cronologías de lo Invisible, pero es que son invisibles para nosotros ahora, en este presente, no en su época. En su época ellas eran totalmente activas y participaban en absolutamente todo, muchísimo más que los hombres. Es invisibilizado porque así se ha ido haciendo a través de esta historia. ¿Cuántos libros de historia del arte hay en Costa Rica? Muy poquitos, contados con esta mano. Y entonces, ¿por qué no se escribe más? ¿Por qué no se investiga más? Sí hay investigación, pero para cuando uno se gradúa, así como, ok, usted tiene que hacer un proyecto, haga una investigación, aunque no tengamos bases de ningún tipo, ¿verdad? Y se lo digo porque yo pasé por 2 tesis en esta universidad. Y entonces a uno le dicen, ok, ahora sí, haga su tesis, tiene que escribirla de tal manera. ¿Y dónde están los cursos de investigación? Y los cursos de investigación no deberían ser un curso aburridísimo de un semestre. Un curso de investigación es un curso de práctica, de investigación real, de casos reales. Esa debería ser la investigación que se genere en una academia como esta. Con respecto a lo de la caja, sí, nosotras hasta hicimos un convenio para que la caja nos facilitara unas obras, que por ejemplo hay una de Flora Luján pintando, hecha por Margarita Bertó, preciosa, y otras joyas que tiene la caja, pero lamentablemente
la burocracia, el monstruo de la burocracia y lo administrativo en Costa Rica es tan grande que llegamos al día de la exposición y ni siquiera tuvimos respuesta, cuando realmente las cartas y las gestiones ni siquiera las hacíamos nosotras, sino era por medio de la dirección de los museos. Además de la investigación en colecciones, nosotras no solo fuimos a los acopios de las colecciones de los museos estatales que pusimos al principio, sino que también visitamos municipalidades, hicimos las preguntas en bancos, es decir, realmente el campo de la investigación en las colecciones estatales es mucho mayor, solo que por una gran burocracia se pudo concretar en estos 6 museos y el Poder Judicial. Y con respecto a lo que Pablo decía, claro, completamente de acuerdo en la gran inequidad que forma parte no solo de la mínima representación de las mujeres que ya graduadas forman parte activa profesionalmente insertas en las colecciones estatales, en las exposiciones individuales y colectivas de los diferentes museos, en los premios nacionales. Y creo que precisamente esto pues sería hacer autocrítica, hacernos todos la autocrítica, todas las personas, de cómo podemos mejorar, de cómo podemos hacer un llamamiento, de cómo podemos hacer alertas y de cómo podemos generar proyectos en la medida de nuestras posibilidades que como tengan y representen otras voces, tomando en cuenta que aquí están las voces de las mujeres, también de cierto contexto social, de cierto contexto geográfico, pero faltan muchísimas otras voces de mujeres de la población afrodescendiente, LGTBQ+, la migrante, y así otras poblaciones y grupos que también han sido excluidos de esta historia. Con respecto a los cursos de investigación, yo lo que pensaría y me atrevería a recomendar a una escuela con la cual me formé es que tenga más presente tener una variedad de voces diferentes y disidentes en su claustro de profesorado. Es decir, a veces por la misma burocracia se tiende a que haya solo una voz que unifique cómo es esta escuela, y lo que debería ser es que hubiera muchas voces críticas y autocríticas y disonantes y que tal vez no lleguen a acuerdos, pero que en ese diálogo precisamente se presenten otras perspectivas y otras narrativas, que cuando solo es una voz la que unifica por dónde ir, pues realmente se cae en una visión dictatorial, ¿verdad? Y excluyente. Muchas gracias, Susana, muchas gracias, Susi, justamente no solo por esta exposición, esta conferencia inaugural, sino también por las observaciones respecto a la investigación aquí en la facultad, ¿verdad? Que tenemos una importante tradición en música, en dramáticas y en plásticas, pero también no siempre ha sido acompañada por una tradición en investigación, ¿verdad? Siempre son como esfuerzos un tanto separados, ¿verdad? Porque la gente investiga, ¿verdad? Pero no siempre se tiene la oportunidad de articular esos esfuerzos. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana para abrir estas jornadas. Según el programa no tenemos pausa, continuaríamos con 3 exposiciones. Por ahí está don José María Castro, perfecto, si pueden ir pasando para acomodar el equipo, y Luis Rojas estará por ahí, entonces si quieren pueden pasar. Continuamos tan pronto tengamos ordenado el asunto de las computadoras y bueno, ya casi continuamos. Les cuento mientras tanto el tema de las exposiciones que tenemos a continuación. Muchas gracias, Susana, y muchas gracias, Susi.